Mi nombre es Osvaldo Treviño. Tengo 70 años y toda mi vida creí conocer a mi familia. Trabajé duro, construí una empresa próspera y crié a mi hijo Esteban junto a mi amada esposa Marisol. Pero la vida tenía preparada una revelación que sacudiría los cimientos de mi existencia. El hijo que me humilló durante décadas, que despreciaba mis valores y solo pensaba en el dinero, no llevaba mi sangre. Fue cambiado al nacer por un error en el hospital. Mientras tanto, mi verdadero hijo biológico vivía al otro lado de la ciudad, luchando como mecánico sin saber que yo existía. Esta es la historia de cómo descubrí la verdad y cómo esta revelación puso en peligro a todos los que amo. Pero antes de continuar, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. La taza de café humeante reposaba entre mis manos. A mis 70 años, las mañanas tranquilas se han convertido en mi refugio. Sentado en la mesa de la cocina, repasaba mentalmente la lista de pendientes del día mientras escuchaba las noticias locales en la pequeña radio que Marisol me había regalado hace muchos años. «Abuelo, se me hace tarde». La voz de Itzel interrumpió mis pensamientos. Mi nieta bajó las escaleras a toda prisa, con la mochila colgando de un hombro y tratando de arreglarse el cabello al mismo tiempo. «Te preparé un sándwich. Está en la encimera», le dije, señalando el paquete envuelto. «¿Esteban pasará por ti hoy?» «No, papá tiene una reunión importante». «Como siempre», respondió con un tono que mezclaba resignación y amargura. «Tomaré el autobús». Itzel agarró el sándwich y me dio un beso rápido en la mejilla. A sus 17 años, era el vivo retrato de su abuela. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa sincera, el único rayo de luz que Esteban había traído a mi vida. «Te quiero, abuelo. Nos vemos en la tarde. Cuídate mucho, mijita». La puerta se cerró y volví a quedarme solo. Desde que Marisol falleció hace 5 años, Itzel había insistido en mudarse conmigo. «Para cuidarte», dijo, aunque ambos sabíamos que era ella quien necesitaba escapar de la frialdad de su padre. Mi teléfono sonó. Era Esteban. Suspiré profundamente antes de contestar. «¿Qué quieres, Esteban?» «Buenos días para ti también, papá». Su voz sonaba impaciente, como siempre. «Necesito los papeles de la casa de Cuernavaca, los de la notaría». «¿Para qué los quieres?» «Tengo un comprador interesado. Ofrece un buen precio». Sentí que la sangre me hervía. «Esa casa no está en venta. Era el lugar favorito de tu madre». «Era, papá. Era. Mamá ya no está, y esa propiedad solo genera gastos. Sé razonable por una vez en tu vida». Sus palabras me golpearon como siempre. 45 años de vida y Esteban nunca había mostrado el menor respeto hacia mí. Ni siquiera cuando construí la empresa que ahora él dirigía. «La casa no se vende, Esteban. Es parte de la herencia de Itzel». «Por Dios, papá. Vives en el pasado. Itzel tendrá suficiente con lo que yo le deje. No necesita una casucha vieja en Cuernavaca». Mi respuesta es no. Y si vuelves a insistir, cambiaré el testamento. Se hizo un silencio tenso en la línea. Casi podía verlo apretando los dientes, conteniendo su rabia. «Como quieras. Por cierto, necesito que recojas a Itzel esta tarde. Tengo una cena de negocios». Colgó sin despedirse, como siempre. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome por milésima vez qué había hecho mal. ¿Cómo podía ser tan diferente a Marisol y a mí? Desde pequeño, Esteban había sido distante, calculador, interesado solo en lo material. Nunca le importaron nuestros valores, nuestras tradiciones. Decidí salir a caminar para despejar la mente. El parque cerca de casa siempre me tranquilizaba. Mientras caminaba por los senderos, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. «Bueno, ¿quién habla?» «¿Señor Osvaldo Treviño?», preguntó una voz masculina, algo nerviosa. «Sí, soy yo. Mi nombre es Bonifacio Zambrano. Fui médico en el Hospital General cuando su esposa dio a luz. Hace 45 años. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre su hijo». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué pasa con mi hijo?» «No por teléfono, señor Treviño. ¿Podríamos vernos en persona? Es un asunto delicado. Acordamos encontrarnos en una cafetería a pocas cuadras del parque. Durante toda la caminata, mi mente no dejó de dar vueltas. ¿Qué podría querer un médico después de tantos años? El doctor Zambrano resultó ser un hombre de unos 80 años, con cabello blanco y manos temblorosas.
Cuando me vio entrar, se levantó nervioso y me extendió la mano. Gracias por venir, señor Treviño. No sabía si contactarlo, pero la conciencia no me ha dejado dormir todos estos años. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté directamente mientras nos sentábamos. Zambrano miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchara. Hubo un error esa noche, señor Treviño. Un terrible error. Sus manos temblaban más mientras sacaba un sobre amarillento. La noche que su esposa dio a luz, nacieron 2 varones casi al mismo tiempo. Uno era su hijo, y el otro era hijo de la familia Fuentes. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué está insinuando? Los bebés fueron intercambiados por error. Zambrano bajó la mirada, avergonzado. Me di cuenta semanas después, pero para entonces, ¿cómo podía decirles a 2 familias que habían estado criando al hijo equivocado? Decidí callar, convenciéndome de que sería mejor así. Pero ahora, al final de mi vida. Abrió el sobre y me mostró 2 certificados de nacimiento, 2 pulseras de identificación y algunas fotografías antiguas. Su verdadero hijo biológico es Dante Fuentes, señor Treviño, y el hijo de los Fuentes es Esteban. Mi mundo se derrumbó en ese instante. 45 años de cuestionarme por qué mi propio hijo parecía despreciarme, por qué era tan diferente a nosotros. Ahora tenía una respuesta que jamás hubiera imaginado. ¿Está completamente seguro?, logré preguntar con voz ahogada. Sí, conservé las muestras originales de sangre. Hace un mes, cuando supe que tengo un cáncer terminal, decidí hacer pruebas de ADN para confirmar mis sospechas. Me entregó otro papel. Los resultados son concluyentes. Esteban no es su hijo biológico, lo es Dante Fuentes. ¿Y este hombre, Dante, sabe algo de esto? No, nadie lo sabe, solo yo. Y ahora usted. Me explicó que Dante había crecido en condiciones humildes. Sus padres, los Fuentes, habían muerto en un accidente hace 10 años, y él trabajaba como mecánico en un taller propio al otro lado de la ciudad. He venido a confesarme, señor Treviño. Lo que haga con esta información es su decisión. Solo quería morir con la conciencia un poco más limpia. Nos despedimos después de que me dio la dirección del taller de Dante. Caminé de regreso a casa en un estado de shock, con el sobre bajo el brazo. No podía asimilar lo que acababa de descubrir. ¿Mi verdadero hijo era un desconocido? Y Esteban, el hombre que me había hecho la vida imposible durante décadas, ¿ni siquiera llevaba mi sangre? Al llegar a casa, me encerré en el estudio. Saqué todos los documentos y los extendí sobre el escritorio. Las pruebas eran irrefutables. En las viejas fotografías del hospital que Zambrano había conservado, podía verse claramente cómo los nombres en las pulseras no coincidían con los bebés. Con manos temblorosas, busqué en internet el nombre de Dante Fuentes. Encontré la página de su taller mecánico, y ahí estaba, sonriendo en una fotografía junto a sus empleados. El parecido me dejó sin aliento. Tenía los mismos ojos que mi padre, la misma forma del rostro que mis hermanos. No había duda. Mi teléfono sonó, sacándome de mi trance. Era Itzel. «Abuelo, ¿puedes venir a recogerme?» Papá canceló de nuevo. «Claro, mijita. Voy para allá». Mientras conducía hacia la escuela de Itzel, mi mente era un torbellino. ¿Debería decirle a Esteban la verdad? ¿Buscar a Dante? ¿Qué pensaría Itzel al saber que su padre no era realmente mi hijo? Cuando Itzel subió al auto, noté que había estado llorando. «¿Qué pasa, mijita?», pregunté preocupado. «Papá me prometió venir a mi presentación de debate. Era importante, abuelo. Todos los padres estaban ahí». Secó una lágrima con el dorso de la mano. Ganamos el primer lugar, y él ni siquiera se molestó en contestar mis mensajes. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su dolor se mezclaba con mi propia confusión. «Estoy muy orgulloso de ti. Y tu abuela también lo estaría. A veces pienso que papá ni siquiera nos quiere», murmuró contra mi hombro. «Es como si fuéramos extraños para él». Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras conducíamos de regreso. ¿Y si Esteban, en algún nivel inconsciente, siempre había sentido que no pertenecía a nuestra familia? ¿Y si esa era la raíz de su comportamiento? Esa noche, después de que Itzel se fue a dormir, volví al estudio y miré fijamente la fotografía de Dante Fuentes. Mi hijo, mi verdadero hijo. En sus ojos había una amabilidad que me recordaba a Marisol. ¿Cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos criado a nuestro verdadero hijo?
¿Habría sido Marisol más feliz en sus últimos años sin el constante desprecio de Esteban? Tomé una decisión. Iría a conocer a Dante. No le diría quién era yo, no todavía. Primero, necesitaba saber qué clase de hombre era realmente mi hijo. A la mañana siguiente, después de despedirme de Itzel, conduje hasta el taller mecánico al otro lado de la ciudad. El lugar era pequeño pero ordenado, con varios coches en reparación y 3 mecánicos trabajando afanosamente. Y ahí estaba él, Dante Fuentes, mi hijo, inclinado sobre el motor de un viejo Volkswagen, dando instrucciones a un joven aprendiz. Su voz era cálida, paciente, tan diferente a los gritos y desplantes de Esteban. Me acerqué con el corazón latiéndome furiosamente. «Disculpe», dije, «tengo problemas con mi coche». Dante se incorporó y se limpió las manos con un trapo. Al verme, sonrió amablemente. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» El parecido era asombroso. Era como mirar una versión más joven de mí mismo, mezclada con los rasgos de Marisol. «Hace un ruido extraño cuando arranco», mentí. «No sé mucho de coches. No se preocupe. Déjeme revisarlo». Mientras examinaba el motor, Dante conversaba animadamente. Me contó que había fundado el taller hace 15 años, que tenía 3 empleados a quienes consideraba familia, que su especialidad eran los coches antiguos. «¿Y usted a qué se dedica, señor?» «Osvaldo», respondí, omitiendo mi apellido. «Soy contador, ya jubilado». «Mi padre siempre quiso que estudiara contabilidad», comentó con una sonrisa nostálgica. «Pero los números nunca fueron lo mío. Él y mi madre murieron en un accidente hace 10 años. Eran buenas personas, muy trabajadoras. Sentí una punzada de dolor al pensar en cómo mi hijo había crecido sin conocerme, criado por otra familia. «Parece que su coche está en perfectas condiciones», dijo después de la revisión. «Pero si vuelve a escuchar ese ruido, no dude en regresar». Se negó a cobrarme por la revisión. «Para los clientes nuevos la primera visita es cortesía de la casa», explicó con una sonrisa genuina. Cuando regresé al auto, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Este hombre, este desconocido, era mi verdadero hijo. Un hombre honesto, trabajador, amable. Todo lo que Esteban nunca fue. El teléfono sonó mientras conducía de regreso. Era Esteban. «Papá, necesito hablar contigo. Es sobre la casa de Cuernavaca». «Ya te dije que no está en venta», respondí, con la mente todavía en Dante. «No es eso. Encontré unos papeles en la notaría. La casa está a nombre de Itzel, no a tu nombre como pensabas». Frené en seco. «¿Qué estás diciendo?» «Al parecer, mamá cambió el testamento antes de morir. Te dejó el usufructo, pero la propiedad es técnicamente de Itzel desde que cumplió 16 años. Necesito que vengas a la oficina para firmar unos documentos. Encontré un comprador que ofrece el doble de su valor». «No venderemos esa casa, Esteban», insistí. «Y no firmaré nada. Ya lo discutiremos en persona. Te espero a las 5». Colgó sin darme oportunidad de responder. Conocía bien a Esteban. Seguramente ya tenía algún plan para forzar la venta de la casa, con o sin mi consentimiento. Lo que no sabía era que ahora yo tenía algo mucho más valioso que cualquier propiedad: la verdad sobre nuestros orígenes. Una verdad que podría cambiarlo todo. Llegué a la oficina de Esteban 20 minutos antes de la hora acordada. La imponente torre de cristal y acero donde mi supuesto hijo había instalado la sede central de la empresa que yo fundé décadas atrás. ¡Qué ironía! La empresa que construí con mis manos ahora era dirigida por un hombre que ni siquiera llevaba mi sangre. La recepcionista me reconoció de inmediato. «Don Osvaldo, qué gusto verlo por aquí», me saludó con una sonrisa sincera. «El señor Esteban está en una llamada, pero me pidió que lo hiciera pasar en cuanto llegara». Mientras caminaba por los pasillos, varios empleados antiguos me saludaron con respeto. Algunos incluso se detuvieron para preguntarme por mi salud, por Itzel. Me di cuenta de que, a pesar de haberme retirado hace 5 años, todavía me consideraban el verdadero líder de la empresa. La oficina de Esteban ocupaba todo el último piso, un espacio minimalista, frío, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, tan diferente a mi antigua oficina, llena de fotos familiares y recuerdos. «Adelante, papá», dijo Esteban sin levantar la vista de su computadora. «Termino esta llamada y soy todo tuyo». Me senté frente a él,
observándolo detenidamente. Por primera vez, veía a Esteban como lo que realmente era, un extraño. No tenía mis ojos, ni la sonrisa de Marisol. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? O quizás, en el fondo, siempre lo supe. Esteban colgó y me miró con esa expresión calculadora que tanto me irritaba. Vayamos al grano. La casa de Cuernavaca. Empujó hacia mí una carpeta con documentos. Como te dije, mamá la dejó a nombre de Itzel. No tenemos que consultarte legalmente, pero quiero evitar dramas innecesarios. ¿Tenemos? ¿Tú e Itzel han hablado de esto? Esteban hizo un gesto despectivo con la mano. Itzel es menor de edad. Yo administro sus bienes hasta que cumpla 18, y considero que vender esa propiedad es lo mejor para su futuro. ¿Y qué opina ella? Insistí. No la he molestado con esto. Sabes que está ocupada con la escuela. Conocía perfectamente a Esteban. Estaba ocultando algo. Quiero ver el testamento original de Marisol, exigí. Esteban frunció el ceño, visiblemente molesto. Está en la notaría. Te enviaré una copia. La necesito ahora. Me mantuve firme. Por Dios, papá. Confía en mí por una vez. El comprador no esperará mucho tiempo. Es una oportunidad única. Lo miré directamente a los ojos. Este hombre que había llamado hijo durante 45 años estaba intentando vender la casa favorita de Marisol, probablemente falsificando documentos, y todo por dinero que ni siquiera necesitaba. Voy a consultar con un abogado antes de firmar cualquier cosa, dije, levantándome, y voy a hablar con Itzel personalmente sobre esto. Esteban se puso de pie, furioso. Siempre complicando las cosas. ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mis decisiones? He triplicado las ganancias de la empresa desde que tomé el control. ¿Acaso eso no significa nada para ti? El dinero no lo es todo, Esteban. Hay cosas más importantes. Qué fácil es decir eso cuando tienes millones en el banco, escupió con desprecio. Siempre con tus valores familiares, tu honestidad, tu respeto. ¿De qué me ha servido todo eso? Lo único que importa en este mundo es el poder y el dinero. Algo que nunca entendiste. Sus palabras me dolieron, pero ya no de la misma manera. Ahora entendía que no estaba rechazando mis enseñanzas, sino que simplemente nunca formaron parte de su naturaleza. No firmaré nada hoy, dije con calma. Y si intentas vender esa casa sin mi consentimiento o el de Itzel, te denunciaré por fraude. Salí de la oficina sin mirar atrás, con la certeza de que Esteban no se detendría ahí. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando quería algo, no descansaba hasta conseguirlo. En el estacionamiento, revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Itzel. Abuelo, ¿dónde estás? Papá me dijo que almorzaríamos juntos, pero no contesta mis llamadas. Estoy esperando en el restaurante. ¿Vendrás tú también? Me voy a casa. Papá no apareció. ¿Puedes comprar leche cuando regreses? Mi sangre hervía. Esteban había usado a Itzel para distraerla mientras intentaba que yo firmara los documentos. La estaba manipulando, igual que intentaba manipularme a mí. En vez de volver a casa, decidí regresar al taller de Dante. Necesitaba entender más, conocer mejor a mi verdadero hijo antes de tomar cualquier decisión. El taller estaba aún más ocupado que por la mañana. Dante se movía entre los coches con agilidad, dando instrucciones a sus empleados con una mezcla de autoridad y respeto que me recordaba a mi propio estilo de liderazgo. Me quedé en el auto, observándolo. Cada uno de sus gestos, su manera de hablar, incluso su postura, todo me recordaba a mi familia, a mi padre. Era como ver una extensión de mí mismo en un hombre que había crecido sin conocerme. Un golpe en la ventanilla me sobresaltó. Era Dante. Don Osvaldo. ¿Volvió el ruido?, preguntó con genuina preocupación. No, yo solo pasaba por aquí. Improvisé. Vi que tienes mucho trabajo. Dante sonrió, orgulloso. Sí, gracias a Dios. Acabamos de conseguir un contrato para mantener la flota de una empresa de reparto. Significa estabilidad para todos aquí. Me alegro. Pareces un buen jefe. Intento serlo. Se pasó la mano por el cabello, en un gesto tan familiar que me provocó un nudo en la garganta. Estos muchachos son como mi familia. Especialmente Julio, el más joven. Su padre lo abandonó y me recuerda mucho a mí cuando empecé en este oficio. De repente, se me ocurrió una idea. ¿Conoces la zona de Cuernavaca? Tengo una casa allá que necesita algunas reparaciones. Quizás tú podrías recomendarme a alguien. Claro.
De hecho, voy a Cuernavaca este fin de semana. Podría echarle un vistazo yo mismo y decirle qué necesita. Intercambiamos números telefónicos y acordamos encontrarnos el sábado en la casa. Era una excusa perfecta para conocerlo mejor sin levantar sospechas. Mientras me alejaba del taller, mi mente trabajaba frenéticamente. Tenía que proteger la casa de Cuernavaca de las ambiciones de Esteban, pero también necesitaba saber más sobre Dante. ¿Y qué haría cuando descubriera toda la verdad? ¿Cómo reaccionaría Itzel al saber que su padre no era realmente mi hijo? Al llegar a casa, encontré a Itzel estudiando en la cocina. Levantó la vista y me sonrió, aunque noté tristeza en sus ojos. ¿Dónde estabas, abuelo? Me preocupé. Tuve que resolver algunos asuntos, respondí colocando la bolsa con leche sobre la encimera. ¿Tu padre te llamó? No, suspiró. Típico de él. Seguramente surgió algo más importante que almorzar con su hija. Me senté frente a ella, pensando cuidadosamente mis palabras. Itzel, ¿qué sabes sobre la casa de Cuernavaca? ¿La casa de la abuela? Su rostro se iluminó. Me encanta ese lugar. Tengo tantos recuerdos allí. Los veranos con la abuela, aprendiendo a nadar en la alberca. Los cumpleaños bajo el gran aguacate. ¿Sabes si tu padre ha mencionado algo sobre venderla? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Venderla? No puede hacer eso. Se indignó. La abuela me la dejó a mí en su testamento. Dijo que quería que algún día yo llevara a mis propios hijos allí, como ella nos llevaba a nosotros. ¿Tu padre te mostró el testamento? No exactamente, pero me lo explicó cuando la abuela murió. Dijo que la casa sería mía cuando cumpliera 18 años, pero que mientras tanto tú tenías derecho a vivir ahí si querías. Sentí un escalofrío. Esteban había mentido a Itzel, haciéndole creer que respetaría los deseos de Marisol, mientras planeaba vender la propiedad. ¿Por qué lo preguntas, abuelo? ¿Papá quiere vender la casa? No te preocupes, le acaricié la mejilla. Solo estaba pensando en hacer algunas reparaciones. De hecho, conocí a un mecánico que podría ayudarnos. Iremos a verla este fin de semana. ¿Te gustaría acompañarme? Claro que sí, exclamó entusiasmada. Hace mucho que no vamos. Esa noche, después de que Itzel se fuera a dormir, busqué entre los documentos que Marisol había guardado cuidadosamente en una caja fuerte. Encontré una copia del testamento original. Efectivamente, la casa de Cuernavaca estaba designada como herencia para Itzel cuando cumpliera 18 años, con la condición de que yo tuviera derecho a usarla de por vida. También encontré algo que había olvidado. Una carta que Marisol me escribió semanas antes de morir. La abrí con manos temblorosas. Mi querido Osvaldo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Hay algo que nunca tuve el valor de decirte en persona, pero que ahora necesito confesarte. Siempre supe que había algo extraño en Esteban. Desde que era un bebé, sentía que no era realmente nuestro. No me malinterpretes. Lo he amado con todo mi corazón, pero siempre hubo una distancia, una frialdad en él que no podía explicar. Hace años, encontré documentos en el hospital que sugerían un posible error el día que nació. Nunca investigué más a fondo por miedo a lo que pudiera descubrir. ¿Qué sentido tendría destrozar nuestra familia por algo que ya no podía cambiarse? Pero ahora que me voy, siento que debo decirte la verdad. Quizás esto explique por qué Esteban siempre ha sido tan diferente a nosotros. ¿Por qué nunca pareció encajar en nuestra familia, a pesar de todo nuestro amor? Te pido perdón por no habértelo dicho antes. Y te ruego que protejas a Itzel. Ella es pura y buena, como tú. No dejes que Esteban la convierta en alguien como él. Te amaré por siempre, Marisol. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Marisol lo había sospechado todo este tiempo. Había cargado con esa duda en silencio, protegiendo nuestra familia a costa de su propia paz mental. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Señor Osvaldo, soy Sandra, la secretaria del doctor Zambrano. Lamento informarle que el doctor falleció esta tarde. Antes de morir me pidió que le entregara algunos documentos que dejó para usted. ¿Podríamos vernos mañana? La noticia me impactó profundamente. Zambrano se había ido llevándose consigo décadas de culpa y secretos. Respondí que nos veríamos al día siguiente. Apenas pude dormir esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas entre Esteban, Dante, Itzel y los secretos que Marisol se había llevado a la tumba. ¿Qué habría en esos documentos que Zambrano quería entregarme? A la mañana siguiente,
Después de llevar a Itzel a la escuela, me dirigí al hospital donde la secretaria de Zambrano había acordado reunirse conmigo. Sandra resultó ser una mujer mayor, de aspecto bondadoso, que había trabajado con el doctor durante más de 30 años. El doctor estaba muy angustiado después de hablar con usted, me dijo mientras me entregaba un sobre sellado. Dijo que finalmente había hecho lo correcto, pero que temía las consecuencias de su confesión. ¿Sabía usted lo que contenía este sobre?, pregunté. No exactamente, pero sé que tiene que ver con un error que cometió hace muchos años. El doctor pasó sus últimas semanas organizando estos documentos. Dijo que era su forma de pedir perdón. Abrí el sobre en cuanto regresé al auto. Contenía registros médicos detallados, fotografías adicionales del día del nacimiento, y lo más sorprendente, una carta de confesión firmada y notariada donde Zambrano admitía su error y explicaba exactamente cómo se había producido el intercambio de los bebés. También había un sobre más pequeño dirigido a los padres legales de Dante Fuentes, explicando toda la situación y ofreciendo disculpas por no haber revelado la verdad antes. Con estos documentos en mi poder, tenía pruebas irrefutables del error. Pero, ¿qué debía hacer con ellas? Mi teléfono sonó. Era Esteban. Papá, necesito que firmes esos documentos hoy mismo. El comprador está impaciente. No voy a firmar nada, Esteban. Respondí firmemente. Y si intentas vender esa casa, revelaré que has estado intentando estafar a tu propia hija. ¿Me estás amenazando? Su voz sonaba peligrosamente calmada. Recuerda quién controla tus finanzas ahora, papá. Un solo movimiento y puedo dejarte sin nada. Haz lo que quieras con mi dinero. No me importa, pero la casa de Cuernavaca permanecerá en la familia, tal como tu madre quería. Hubo un largo silencio antes de que Esteban hablara de nuevo. Hay algo raro en ti últimamente. ¿Qué estás tramando? Nada. Solo protejo los intereses de Itzel. Ya hablaremos el lunes. Pasaré a recoger a Itzel este fin de semana. La llevaré a conocer una universidad en Monterrey. No puede ir, respondí rápidamente. Ya tenemos planes. Iremos a Cuernavaca. ¿A Cuernavaca? Su voz sonaba alarmada. ¿Para qué? Para revisar algunas reparaciones que necesita la casa, la que no está en venta. Cancela esos planes, ordenó. Ya hice reservaciones. Pregúntale a Itzel qué prefiere. Lo desafié. Si ella quiere ir a Monterrey, no me opondré. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que Esteban intentaría manipular a Itzel, pero también confiaba en que mi nieta valoraría la oportunidad de visitar la casa de su abuela. Decidí pasar por el taller de Dante antes de recoger a Itzel de la escuela. Necesitaba confirmar nuestros planes para el fin de semana, y siendo honesto conmigo mismo, simplemente quería verlo de nuevo. El taller estaba relativamente tranquilo. Dante trabajaba solo en un viejo Mustang, concentrado en ajustar algo en el motor. Cuando me vio, sonrió ampliamente. «Don Osvaldo, ¿viene a confirmarlo de mañana?» «Así es», respondí, acercándome. «Mi nieta nos acompañará, si no te importa. Está muy emocionada por visitar la casa. Tiene muchos recuerdos allí». «Por supuesto que no me importa». Dante se limpió las manos. «¿Cuántos años tiene su nieta?» 17. Es una chica brillante. Acaba de ganar un concurso de debate en su escuela. Debe estar muy orgulloso», comentó Dante, y noté un dejo de melancolía en su voz. «Siempre quise tener hijos, pero nunca encontré a la persona adecuada. Supongo que los muchachos que trabajan aquí son lo más parecido a hijos que tendré». Sus palabras me provocaron una profunda tristeza. Mi hijo biológico había crecido sin conocerme, sin formar su propia familia, mientras yo criaba al hijo de otra persona. «Nunca es tarde», dije, intentando sonar optimista. «La vida da muchas vueltas». «Eso es cierto», Dante sonrió nuevamente. «Mi padre solía decir que la vida siempre tiene sorpresas guardadas, incluso cuando piensas que ya lo has visto todo. Si tan solo supiera la sorpresa que le esperaba. ¿Cómo reaccionaría al saber que toda su vida había sido una mentira? ¿Que sus verdaderos padres éramos Marisol y yo?» «¿A qué hora nos vemos mañana?», pregunté, cambiando de tema. «¿Les parece bien a las 9? Podemos ir en mi camioneta si prefieren. Pasaremos a recogerte», respondí. Conozco bien el camino. Mientras me alejaba del taller, tomé una decisión. El fin de semana en Cuernavaca sería crucial, no solo para proteger la casa de las ambiciones de Esteban, sino también para conocer mejor a Dante
antes de revelarle la verdad. Lo que no sabía era que Esteban ya estaba tejiendo su propia red de mentiras y manipulaciones. Una red que pronto nos atraparía a todos. El amanecer del sábado me encontró despierto, sentado en la terraza con una taza de café. Apenas había dormido. Los documentos de Zambrano, la carta de Marisol y mi inminente viaje a Cuernavaca con mi verdadero hijo y mi nieta me mantenían en un estado de nerviosismo que no había experimentado en décadas. Itzel apareció en la terraza, bostezando. «Buenos días, abuelo. ¿Llevas mucho tiempo despierto?» «Un rato», respondí sonriéndole. «¿Estás emocionada por ir a Cuernavaca?» «Claro que sí». Se sentó a mi lado, envuelta en su bata de dormir. Anoche soñé con la casa, con la abuela haciendo limonada en la cocina, con los veranos que pasábamos allí. Tu abuela amaba ese lugar. Lo sé. Por eso no entiendo por qué papá quiere venderla, murmuró, sorprendiéndome. ¿Te lo dijo? Itzel asintió, frunciendo el ceño. Me llamó anoche. Dijo que había encontrado un comprador que ofrece mucho dinero y que sería una inversión inteligente para mi futuro. Como si pudiera comprar mis recuerdos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que no quería vender, que la abuela me la dejó a mí, y se enfureció. Dijo que yo no entendía nada de negocios, y que él haría lo mejor para mí, te guste o no. La abracé con fuerza. Esteban estaba mostrando su verdadera cara, incluso con su propia hija. No te preocupes, mijita. No venderemos esa casa, te lo prometo. También me dijo que tienes que firmar unos documentos. ¿Es cierto, abuelo? Esteban quiere que yo renuncie a mis derechos sobre la propiedad, pero no lo haré, tranquila. Itzel se secó las lágrimas y sonrió. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Miró su reloj. ¿A qué hora salimos? Pasaremos a recoger a alguien primero. Un mecánico que nos ayudará con las reparaciones de la casa. Mientras Itzel se preparaba, recibí un mensaje de Esteban. Cancelé mi viaje a Monterrey. Los acompañaré a Cuernavaca. Sentí un escalofrío. Esteban nunca cambiaba sus planes de negocios. Si había decidido acompañarnos, era porque tramaba algo. Le respondí, nos vemos allá entonces. Nosotros saldremos pronto. No mencioné a Dante. Algo me decía que era mejor mantenerlo en secreto por ahora. Recogimos a Dante en su taller. Vestía ropa casual, pero limpia y bien cuidada. Noté que se había cortado el pelo y afeitado cuidadosamente para la ocasión. Buenos días, don Osvaldo. Saludó con una sonrisa, extendiendo la mano. Usted debe ser Itzel. Un gusto conocerte. Mi nieta le devolvió el saludo, y no pude evitar notar cómo estudiaba el rostro de Dante con curiosidad. ¿Acaso percibía el parecido? ¿Hace mucho que conoce a mi abuelo?, preguntó Itzel durante el viaje. En realidad, nos conocimos hace apenas unos días, respondió Dante. Tu abuelo trajo su coche al taller, y congeniamos. Mi abuelo tiene buen ojo para las personas, comentó Itzel. Siempre dice que puede juzgar el carácter de alguien en los primeros 5 minutos. ¿Y qué te dijo de mí?, preguntó Dante divertido. Itzel se inclinó hacia adelante, entre los asientos. Que eres un hombre honesto y trabajador, que le recuerdas a alguien. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Había dicho eso? No lo recordaba, pero sonaba como algo que pensaría. Dante se rió. Espero no decepcionarlo entonces. El resto del viaje transcurrió en una conversación amena. Dante nos contó anécdotas de su taller, de coches exóticos que había reparado, de clientes extravagantes. Itzel le habló de sus planes para estudiar Derecho, de su equipo de debate, de sus amigos. Era como si se conocieran de toda la vida. Cuando llegamos a Cuernavaca, la nostalgia me invadió. La casa estaba exactamente como Marisol la había dejado, un poco más desgastada por el tiempo, con el jardín necesitando atención, pero con el mismo encanto de siempre. «Mira, abuelo, el aguacate sigue igual», exclamó Itzel, corriendo hacia el enorme árbol en el centro del jardín. «¿Y el columpio que el abuelo me construyó?». Dante observaba todo con interés profesional. «Es una propiedad magnífica, don Osvaldo, construida para durar generaciones». «Ese era el plan», respondí, pensando en los veranos con Marisol, en las risas de Itzel de pequeña, incluso en los escasos momentos buenos con Esteban. Mi esposa quería que fuera el centro de reunión familiar para siempre. Entiendo por qué. Tiene alma, dijo Dante, tocando la vieja puerta de madera tallada. Mi padre biológico era carpintero.
Me enseñó a apreciar el trabajo bien hecho, la atención al detalle. Esta casa la construyó alguien que ponía amor en cada clavo. Mi padre y yo la construimos, dije, sin poder evitar el orgullo en mi voz. Me tomó 3 años terminarla. Itzel desapareció dentro de la casa, reclamando su habitación de siempre y revisando que todo estuviera como lo recordaba. Dante y yo recorrimos la propiedad, identificando las reparaciones necesarias. Algunas tejas sueltas, una tubería con fugas menores, el sistema eléctrico que necesitaba actualizarse. Era evidente que Dante sabía lo que hacía, pero también que admiraba sinceramente la casa y su construcción. Don Osvaldo, esta casa merece ser preservada, dijo mientras revisaba la estructura del techo. Sería un crimen demolerla o modificarla demasiado. ¿Quién habla de demolerla?, preguntó una voz desde la puerta. Esteban había llegado. Vestía un traje impecable, como si viniera de una reunión de negocios en vez de un viaje casual de fin de semana. Miró a Dante con una expresión de desagrado apenas disimulado. Esteban, te presento a Dante Fuentes, dije. Es mecánico y está ayudándonos a evaluar las reparaciones que necesita la casa. ¿Mecánico? Esteban soltó una risa despectiva. ¿Desde cuándo un mecánico sabe de construcción? Dante no se inmutó. Crecí ayudando a mi padre en todo tipo de trabajos, señor Treviño, desde reparar motores hasta levantar muros. Con todo respeto, a veces las manos que se ensucian tienen más conocimiento que las que solo firman cheques. Vi cómo el rostro de Esteban se tensaba. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. «Papá, ¿podemos hablar en privado?» Su tono era gélido. Ahora. Me llevó hasta el estudio, cerrando la puerta con fuerza. «¿Quién es ese tipo y qué hace aquí?», exigió. «Ya te lo dije. Está evaluando las reparaciones. ¿Y desde cuándo te importan las reparaciones? Has dejado que esta casa se pudra durante años. He cambiado de opinión. Quiero restaurarla para Itzel». Esteban me miró con sospecha. «Hay algo que no me estás diciendo. ¿Por qué trajiste a un desconocido? ¿Por qué ahora?» «No es asunto tuyo, Esteban». Su rostro enrojeció de ira. «Todo lo relacionado con esta propiedad es asunto mío», golpeó el escritorio con el puño. «Maldita sea, papá. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas? El comprador ofrece el triple del valor de mercado». «¡El triple!». Con ese dinero, Itzel podría estudiar en cualquier universidad del mundo. «Itzel no quiere vender», respondí con calma. «Me lo dijo esta mañana. Itzel es una niña. No sabe lo que quiere. Tiene 17 años, no 7, y entiende perfectamente el valor sentimental de esta casa». Esteban se acercó, amenazador. «Mira, papá, he sido paciente. He intentado hacer esto por las buenas, pero si insistes en interponerte, tomaré medidas. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Tengo contactos, influencia, dinero. Puedo hacer que un juez declare que no estás en pleno uso de tus facultades mentales. Puedo conseguir la custodia legal de Itzel. Puedo... Basta», lo interrumpí. «Haz lo que quieras conmigo, pero deja a Itzel fuera de esto». «Entonces firma los malditos papeles». Sacó un sobre de su maletín y lo arrojó sobre el escritorio. «Ahora mismo». Lo miré fijamente. Este hombre, este extraño que había criado como mi hijo, estaba dispuesto a destruirme con tal de conseguir más dinero. Dinero que ni siquiera necesitaba. «No firmaré nada, Esteban». Iba a responder cuando la puerta se abrió. Era Itzel. «¿Qué sucede aquí?», preguntó mirándonos alternativamente. «Se escuchan los gritos hasta afuera». «Nada, cariño», respondió Esteban cambiando instantáneamente su tono. «Solo una pequeña discusión de negocios con el abuelo». «No me mientas». Itzel se plantó frente a él. «Escuché lo que dijiste. ¿De verdad amenazaste a mi abuelo con quitarle mi custodia?» Esteban palideció. «No entendiste bien, Itzel. Solo estábamos...». «Te escuché perfectamente», gritó con lágrimas de rabia. «¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Tanto te importa el dinero? Todo lo que hago es por tu bien». Esteban intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. «No me toques. No quiero que vendas esta casa. Es lo único que me queda de la abuela. Si lo haces, nunca te lo perdonaré». Salió corriendo, dejándonos en un tenso silencio. «Felicidades», dijo Esteban con amargura. «Has puesto a mi hija en mi contra». «Tú solo te has puesto en su contra», respondí. «Con tu avaricia y tu falta de respeto por los deseos de Marisol. No metas a mi madre en esto. Tu madre,
repetí, y por un momento estuve a punto de revelarle la verdad. Marisol estaría avergonzada de ti. Esteban me miró con odio puro. No has visto nada todavía, viejo. Esto no ha terminado. Salió dando un portazo. Desde la ventana, lo vi subir a su lujoso coche y arrancar con un chirrido de neumáticos. Salí al jardín, buscando a Itzel. La encontré sentada bajo el aguacate, llorando silenciosamente. A su lado estaba Dante, a una distancia respetuosa, sin decir nada, solo ofreciendo su presencia. Se fue, dije, sentándome junto a mi nieta. Lo siento mucho, mijita. No es tu culpa, abuelo. Itzel se secó las lágrimas. Es él quien ha cambiado. O quizás siempre fue así, y yo no quería verlo. Dante se puso de pie discretamente. Los dejaré solos. Iré a revisar el sistema de drenaje del patio trasero. No, quédate, dijo Itzel sorpresivamente. No eres un extraño. Al menos no te sientes como uno. Dante sonrió, conmovido. Gracias. Eso significa mucho para mí. ¿Sabes? Me recuerdas a mi abuelo, continuó Itzel. Tienen la misma forma de arrugar los ojos cuando sonríen. Mi corazón se aceleró. Itzel lo había notado. Sería el momento de decir la verdad. Itzel, hay algo que debo contarte, comencé, pero fui interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo, viejo. Sé lo del mecánico. ¿Crees que no me daría cuenta? Tienes 24 horas para firmar los papeles o lo lamentarás, y esta vez va en serio. El mensaje no estaba firmado, pero era evidente quién lo enviaba. ¿A qué se refería con lo del mecánico? ¿Era posible que Esteban hubiera descubierto la verdad? ¿Todo bien, abuelo?, preguntó Itzel preocupada. Sí, mijita. Solo un mensaje de un viejo amigo. Dante se había alejado para darme privacidad, pero lo llamé. Dante, creo que necesitamos hablar. Hay algo importante que debo decirte. Los tres nos sentamos en la mesa del jardín. El sol comenzaba a descender, bañando todo con una luz dorada que me recordaba a las tardes que pasaba allí con Marisol. ¿Qué sucede, don Osvaldo?, preguntó Dante, evidentemente preocupado. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Lo que voy a contarles es algo que descubrí recientemente. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Les relaté todo desde el principio. La visita del doctor Zambrano, la revelación del intercambio de bebés, los documentos que confirmaban que Dante era mi hijo biológico y Esteban el hijo de los Fuentes. Itzel escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, alternando su mirada entre Dante y yo, como comparándonos. Dante permaneció inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Tengo todas las pruebas, continué, sacando el sobre con los documentos de Zambrano. Análisis de ADN, registros del hospital, la confesión firmada del doctor antes de morir. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Finalmente, Itzel habló. Eso explica tantas cosas, murmuró. ¿Por qué papá, quiero decir Esteban, siempre fue tan diferente? ¿Por qué nunca encajó en la familia? Dante se puso de pie abruptamente y caminó unos pasos, dándonos la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente. ¿Dante?, dije, preocupado. Entiendo que esto es un shock. No espero que... Se volvió hacia mí y vi que lloraba. Pero no eran lágrimas de rabia o confusión, sino de una emoción profunda, casi de alivio. Toda mi vida, dijo con voz quebrada. Toda mi vida sentí que algo no encajaba. Amaba a mis padres, a los Fuentes, pero siempre hubo una parte de mí que sentía que no pertenecía completamente, como si hubiera nacido en el lugar equivocado. Se acercó y tomó los documentos con manos temblorosas, estudiándolos en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la mirada. Don Osvaldo, papá, la palabra salió con dificultad de sus labios. ¿Por qué me buscaste ahora? Después de tantos años. Le expliqué cómo el doctor Zambrano, al saber que estaba muriendo, decidió confesar su error. Cómo había pasado apenas unos días desde que lo descubrí. No sabía cómo acercarme a ti, admití. Por eso inventé lo del coche, lo de las reparaciones. Necesitaba conocerte primero, saber qué clase de hombre eras antes de revelarte la verdad. Itzel, que había permanecido en silencio procesando todo, se acercó a Dante. ¿Eso significa que eres mi tío biológico?, preguntó. Dante la miró,
asombrado por la revelación. Supongo que sí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tengo una sobrina, y es preciosa. Itzel, en un impulso, lo abrazó. Dante se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido, antes de corresponder al abrazo. ¿Sabes lo que esto significa, abuelo?, dijo Itzel, sin soltar a Dante. Significa que tenemos familia, más familia. Me uní a ellos en un abrazo grupal, sintiendo cómo décadas de dolor y confusión comenzaban a sanarse en ese simple acto de conexión humana. Pero mi alivio duró poco. ¿Y si Esteban realmente sabía sobre Dante? ¿Qué sería capaz de hacer para proteger su estatus, su herencia, su posición como mi hijo? Como respondiendo a mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era otro mensaje del mismo número desconocido. Encontré los documentos de Zambrano en tu estudio. Sé toda la verdad. O firmas la venta de la casa mañana, o tu precioso hijo biológico tendrá un accidente muy desafortunado. Y ni se te ocurra mostrarle este mensaje a nadie. Te estoy vigilando. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda. Esteban había entrado a mi casa, había encontrado las copias de los documentos que guardé, y ahora amenazaba directamente la vida de Dante. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó Itzel, notando mi expresión. «Estás pálido». «Nada, mijita», mentí, guardando el teléfono. «Solo estoy cansado. Ha sido un día muy intenso». Dante me miró con preocupación, pero no dijo nada. En cambio, sugirió preparar la cena con lo que encontráramos en la cocina. Itzel se ofreció a ayudar, emocionada por la idea de cocinar con su recién descubierto tío. Los observé mientras se dirigían a la casa, hablando animadamente como si se conocieran de toda la vida. Mi familia, mi verdadera familia. Y en ese momento tomé una decisión. No permitiría que Esteban la destruyera. No esta vez. No importaba el costo, protegería a Dante y a Itzel de sus amenazas. Lo que no sabía era que Esteban ya había puesto en marcha un plan mucho más peligroso de lo que yo podía imaginar. Un plan que pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a los míos. La cena transcurrió en una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la alegría del descubrimiento, de las piezas encajando finalmente. Dante e Itzel conversaban como si hubieran estado esperando toda la vida para conocerse, descubriendo similitudes, compartiendo historias. Por otro lado, el peso de la amenaza de Esteban me aplastaba, oscureciendo lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. «¿Sabes?», dijo Dante, sirviéndose más ensalada. «Mi padre adoptivo también tocaba la guitarra. Me enseñó desde pequeño. Decía que tenía un talento natural». «El abuelo también toca», exclamó Itzel, entusiasmada. «Tiene una colección de guitarras antiguas. Algunas las construyó él mismo». Dante me miró con asombro. «¿En serio? Yo también he construido algunas. Siempre sentí una conexión especial con la madera, con crear cosas con mis manos». «Como yo», respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza por todo el tiempo perdido. «Mi padre me enseñó carpintería cuando era niño. Construimos esta casa juntos». «La sangre tira», murmuró Dante, con una sonrisa emocionada. Después de cenar, Itzel insistió en que Dante se quedara a dormir. Había suficientes habitaciones, y argumentó que sería peligroso conducir de regreso a la ciudad tan tarde. Además, añadió con una sonrisa, tenemos 45 años de historias familiares que recuperar. Una vez que Itzel se retiró a su habitación, Dante y yo nos quedamos solos en la terraza. La noche era clara, con un cielo estrellado y el sonido de los grillos como única música de fondo. «Todavía no puedo creerlo», dijo Dante, contemplando su taza de café. «Toda mi vida, una mentira». «No todo fue una mentira», respondí. «El amor de tus padres adoptivos era real. Te criaron como su hijo, te dieron valores, te convirtieron en el hombre que eres hoy. Lo sé, y los amaré siempre por eso». Sus ojos se humedecieron. «Pero no puedo evitar preguntarme cómo habría sido mi vida si…». Dejó la frase sin terminar. «Si hubieras crecido conmigo y Marisol», completé. «Me hago la misma pregunta. ¿Cómo habría sido nuestra familia con nuestro verdadero hijo? ¿Habría sido Marisol más feliz en sus últimos años?» Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y en las infinitas posibilidades de lo que pudo haber sido.
¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Dante. Con respecto a Esteban, quiero decir. Dudé. No quería preocuparlo con las amenazas, pero necesitaba su ayuda para proteger a nuestra familia. Esteban no se rendirá fácilmente, dije con cautela. Ha construido toda su identidad, todo su poder, alrededor de ser mi hijo, el heredero de mi empresa, de mi fortuna. No aceptará la verdad sin luchar. ¿Crees que intentará algo contra nosotros? Miré mi teléfono, pensando en los mensajes amenazantes. ¿Debería mostrarlos? Decidí que no. No quería que Dante enfrentara a Esteban directamente. Sería demasiado peligroso. Es posible, respondí. Pero tengo un plan. Mañana temprano regresaremos a la ciudad. Hay alguien a quien debemos visitar. ¿A quién? A un viejo amigo, alguien que puede ayudarnos a manejar esta situación legalmente y con seguridad. A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, los tres regresamos a la ciudad. Dante condujo su camioneta siguiéndonos, mientras yo llevaba a Itzel en mi auto. Le pedí que se quedara en casa mientras Dante y yo resolvíamos algunos asuntos. «Pero quiero ir con ustedes», protestó. «Esto también me afecta a mí». «Lo sé, mijita, pero necesito que estés a salvo. Además, alguien debe quedarse para recibir un paquete importante que llegará más tarde». Finalmente accedió, aunque a regañadientes. Una vez que la dejamos en casa, Dante y yo nos dirigimos a un elegante edificio en la zona financiera de la ciudad. «¿Quién es este amigo tuyo?», preguntó Dante mientras subíamos en el ascensor. «Hernán Valverde. Fuimos juntos a la universidad. Es uno de los mejores abogados del país, especializado en derecho familiar y sucesiones». Hernán nos recibió en su despacho, sorprendido por mi visita sin previo aviso. Era un hombre de mi edad, con cabello plateado y ojos astutos que no perdían detalle. «Osvaldo, viejo amigo, ¿qué te trae por aquí?». Su mirada se posó en Dante con curiosidad. «Necesito tu ayuda, Hernán. Es un asunto delicado y urgente». Le expliqué toda la situación: el descubrimiento del intercambio de bebés, las pruebas de Zambrano, las amenazas veladas de Esteban, su intento de apoderarse de la casa de Cuernavaca. Hernán escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, revisó cuidadosamente los documentos que le entregué. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Las pruebas son contundentes. No hay duda de que Dante es tu hijo biológico». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Dante. «No busco quitarle nada a Esteban. Solo quiero proteger a mi nueva familia». Hernán nos miró alternativamente. «Legalmente, podemos hacer varias cosas. Primero, establecer oficialmente la filiación de Dante mediante una prueba de ADN supervisada por la Corte. Segundo, modificar tu testamento, Osvaldo, para incluir a Dante como heredero legítimo. Y tercero, asegurar medidas de protección si creemos que Esteban representa un peligro real». «Lo hace», afirmé, sacando mi teléfono y mostrándole los mensajes amenazantes. «Esto llegó ayer». Hernán leyó los mensajes con el ceño fruncido. «Esto es grave. Es una amenaza directa. Deberíamos contactar a las autoridades». «No quiero que Esteban vaya a la cárcel», dije. «A pesar de todo, fue criado como mi hijo, y es el padre de Itzel. Entiendo tu posición, Osvaldo, pero estas amenazas son serias. Necesitamos documentarlas, al menos». Acordamos un plan de acción. Hernán prepararía los documentos necesarios para reconocer legalmente a Dante como mi hijo. También redactaría un nuevo testamento donde tanto Dante como Esteban recibirían partes iguales de mi herencia, con la excepción de la casa de Cuernavaca, que quedaría exclusivamente para Itzel. «Sobre las amenazas», continuó Hernán, «sugiero que instalemos sistemas de seguridad en tu casa y en el taller de Dante. También podemos solicitar una orden de restricción preventiva». Accedí, aunque con reservas. No quería escallar la situación, pero la seguridad de Dante e Itzel era prioritaria. Mientras discutíamos los detalles legales, mi teléfono sonó. Era Itzel. «Abuelo». Su voz sonaba agitada. «Papá está aquí. Vino con unos hombres. Están sacando documentos de tu estudio. Dicen que tienes problemas mentales y que están haciendo un inventario por orden judicial». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Escúchame bien, Itzel. No los enfrentes. Enciérrate en tu habitación y no salgas. Vamos para allá inmediatamente». Corté la llamada y les expliqué la situación a Dante y Hernán.
Está intentando adelantarse, dijo Hernán con preocupación. Probablemente falsificó algún documento para hacer creer que tienes problemas cognitivos y así tomar control de tus bienes. Debemos darnos prisa. Dante ya estaba en la puerta. Mi sobrina está sola con ese hombre. Durante el trayecto, intenté llamar a Itzel varias veces, pero no respondía. Mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Al llegar a la casa, encontramos una escena caótica. Había 2 autos desconocidos estacionados frente a la entrada, y por la ventana podía verse a hombres sacando cajas y documentos. Entramos apresuradamente. Esteban estaba en el vestíbulo, dando órdenes a 3 hombres que parecían una mezcla entre guardias de seguridad y trabajadores de mudanza. «Esteban, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», exclamé. Se volvió hacia nosotros, sorprendido al principio, pero recuperando rápidamente su compostura. «Papá, no esperaba verte tan pronto». Sonrió con falsa preocupación. «Estoy haciendo lo que debí hacer hace tiempo. Cuidar de ti y de tus bienes ahora que ya no puedes hacerlo tú mismo». «¿De qué estás hablando?». «Estoy perfectamente bien. No según el doctor Morales». Sacó un documento de su maletín. «Su diagnóstico es claro. Demencia incipiente, confusión, paranoia. Especialmente tu reciente obsesión con este mecánico», señaló despectivamente a Dante. Hernán se adelantó. «Soy Hernán Valverde, abogado del señor Osvaldo Treviño, y debo informarle que cualquier documento que esté utilizando para esta intervención será impugnado inmediatamente». «¿Abogado?», Esteban rió. «Ahora contratas abogados a mis espaldas, papá. Eso solo confirma tu estado mental alterado». «¿Dónde está Itzel?», pregunté, ignorando sus provocaciones. «Está bien. En su habitación, haciendo una maleta. Se viene a vivir conmigo, donde estará mejor atendida». En ese momento, Itzel apareció en las escaleras. «No iré a ninguna parte contigo», gritó, bajando rápidamente para unirse a nosotros. «Abuelo», intentó quitarme el teléfono. «Dice que estás enfermo, que no puedes cuidar de mí». «Todo esto es por tu bien, Itzel», dijo Esteban con falsa dulzura. «Tu abuelo necesita atención especializada. Y yo necesito proteger nuestro patrimonio familiar de personas que intentan aprovecharse de su vulnerabilidad». Miró directamente a Dante. «El único que intenta aprovecharse aquí eres tú», respondió Dante con firmeza. «Usando mentiras y amenazas para conseguir lo que quieres». «¿Amenazas?», Esteban fingió confusión. «No sé de qué hablas. Yo solo quiero proteger a mi familia». «Tengo los mensajes, Esteban», dije, sacando mi teléfono. «Las amenazas contra Dante, contra todos nosotros». Por primera vez, vi un destello de preocupación en sus ojos. «Cualquiera pudo enviar esos mensajes», se defendió. «No prueban nada». Hernán intervino nuevamente. «Señores», se dirigió a los hombres que habían dejado de mover cajas y observaban la escena con incomodidad. «Les sugiero que se retiren. Los documentos que les mostró el señor Treviño hijo son, en el mejor de los casos, cuestionables y, en el peor, fraudulentos. Están participando en un posible delito». Los hombres se miraron entre sí, dudosos. «Nos dijo que tenía una orden judicial», dijo uno de ellos. «No hay tal orden», respondió Hernán. «Y puedo asegurarles que, si continúan, enfrentarán cargos por allanamiento y robo». Eso bastó para convencerlos. Murmurando disculpas, dejaron las cajas y salieron rápidamente de la casa. Esteban, ahora solo, nos miró con furia apenas contenida. «Esto no ha terminado», advirtió. «Tengo influencias, contactos. Puedo hacer que ese diagnóstico sea oficial en cuestión de horas». «No lo creo», dije tranquilamente, sacando un sobre de mi bolsillo. «Porque tengo esto». Era la carta de Marisol, junto con copias de los documentos de Zambrano y los resultados de las pruebas de ADN. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban, con un ligero temblor en su voz. «La verdad. Toda la verdad sobre quién eres realmente». Le tendí la carta de Marisol. La leyó con expresión cada vez más pálida. Esto no puede ser cierto», murmuró. «Lo es», confirmó Dante. «Yo soy el hijo biológico de Osvaldo y Marisol. Tú eres hijo de los Fuentes. Hubo un intercambio accidental en el hospital». Esteban dejó caer la carta, su mundo desmoronándose visiblemente ante nuestros ojos. «No», susurró. «Es una mentira.
Otra de tus manipulaciones. Me miró con odio, siempre intentando controlarme, menospreciarme. Nunca quise menospreciarte, Esteban, respondí con tristeza. Te crié como mi hijo, te di todo lo que pude. Si sentiste que no era suficiente, lo lamento. Pero esta es la verdad, y tenemos que afrontarla. Itzel se acercó a su padre, con lágrimas en los ojos. Papá, esto no cambia quién eres. Sigues siendo mi padre. El abuelo sigue siendo tu padre, el que te crió. Esteban retrocedió como si el contacto con ella le quemara. No lo entiendes. Su voz temblaba. Si esto es cierto, todo lo que he construido, todo lo que creía ser, es una mentira. No tiene por qué ser así, intervino Dante. Podemos manejar esto como una familia, encontrar un camino juntos. ¿Familia? Esteban soltó una risa amarga. Tú no eres mi familia. Eres un intruso, un mecánico mugroso que apareció de la nada para robarse lo que es mío. No he venido a robarte nada, respondió Dante con calma. Tengo mi propio negocio, mi propia vida. No necesito tu dinero ni tu posición. Esteban sacó su teléfono. Voy a destruirte, a ti y a todos. Llamaré a mis contactos en la policía. Diré que intentaste extorsionarme, que amenazaste a mi familia. Hernán dio un paso al frente. Piénsalo bien, Esteban. Tenemos pruebas de tus amenazas, del intento de fraude con la casa de Cuernavaca, del falso diagnóstico médico. Si esto llega a la corte, perderás. Y perderás más que dinero o propiedades. Perderás tu reputación, tu libertad posiblemente. Y lo más importante, perderás a Itzel. Las palabras del abogado parecieron penetrar finalmente en la coraza de Esteban. Miró a su hija, que lloraba silenciosamente, y algo cambió en su expresión. Itzel, murmuró. Mi hija, siempre lo seré, respondió ella. Pero no puedo seguir viendo cómo intentas destruir a las personas que amo. El abuelo, Dante, ellos son mi familia también ahora. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas y verdades dolorosas. Finalmente, fui yo quien habló. Esteban, esto no tiene que ser una guerra. Podemos encontrar una solución donde todos ganemos. Dante no busca quitarte nada. Yo solo quiero proteger a mi familia. A toda mi familia, incluido tú. ¿Incluido yo? Su voz sonaba incrédula. Después de descubrir que no soy tu verdadero hijo, ¿aún me consideras familia? Te crié durante 45 años. Te vi dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. Te llevé a tu primer día de escuela. Estuve ahí cuando nació Itzel. Esos recuerdos, esos momentos, son reales. Nadie puede quitárnoslos. Vi cómo sus ojos se humedecían, quizás por primera vez en décadas mostrando una emoción genuina. ¿Qué propones entonces?, preguntó, con una voz sorprendentemente vulnerable. Un nuevo comienzo, respondí. Reconoceremos legalmente a Dante como mi hijo biológico, pero tú seguirás siendo mi hijo adoptivo. Ambos recibirán partes iguales de mi herencia. La casa de Cuernavaca quedará para Itzel, como siempre fue el deseo de Marisol. Y la empresa... Bueno, quizás es hora de que trabajes junto con tu hermano. ¿Mi hermano? Esteban miró a Dante con una mezcla de confusión y rechazo. Biológicamente, no lo son, aclaró Hernán. Pero legalmente, si Osvaldo reconoce a ambos como sus hijos, lo serían en efecto. Dante dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Esteban. No pretendo tomar tu lugar, ni en la empresa ni en la familia. Solo quiero conocer a mi padre biológico, a mi sobrina, y quizás con el tiempo también a ti. Esteban miró la mano extendida durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con un suspiro de derrota, la estrechó brevemente. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, recogiendo su maletín. No haré nada impulsivo, lo prometo, pero no esperen que acepte todo de inmediato. Es justo, respondí. Tómate el tiempo que necesites. Antes de salir, se detuvo frente a Itzel. Lo siento, murmuró. Por todo. No sé si algún día podrás perdonarme. Itzel lo abrazó, tomándolo por sorpresa. Siempre serás mi papá, pero necesito que cambies, que seas mejor. Asintió en silencio y salió de la casa. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste y sanación para todos. Dante y yo formalizamos legalmente nuestra relación padre-hijo. Esteban, después de una inicial resistencia, finalmente aceptó la realidad
y comenzó una terapia que lo estaba ayudando a enfrentar sus problemas de control y avaricia. Itzel fue quizás quien mejor manejó toda la situación. Ganó un tío que la adoraba y que compartía muchos de sus intereses, mientras mantenía una relación cada vez más honesta con su padre. La casa de Cuernavaca se convirtió en nuestro punto de reunión familiar. Dante supervisó personalmente todas las reparaciones, añadiendo su propio toque en cada detalle. Incluso Esteban comenzó a visitarla ocasionalmente, redescubriendo recuerdos de su infancia, que había enterrado bajo años de ambición y resentimiento. Un día, mientras Dante y yo tocábamos guitarra en la terraza, contemplando el atardecer, me miró con una sonrisa serena. ¿Sabes? A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera ocurrido ese error en el hospital, dijo. Pero luego me doy cuenta. Todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, me trajo hasta aquí, hasta este momento, y no lo cambiaría por nada. Yo sí cambiaría una cosa, respondí. Haberte conocido antes. Pero entonces no sería quien soy hoy, reflexionó. Y tú no serías quien eres. A veces, los errores nos llevan exactamente donde debemos estar. Itzel se unió a nosotros, trayendo limonada fresca como solía hacer Marisol. La abuela estaría feliz de vernos así, dijo, sentándose entre nosotros. Todos juntos. Miré al cielo estrellado pensando en Marisol. En algún lugar, estaba seguro. Ella sonreía. Después de 70 años, había descubierto que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, y que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado y comenzar de nuevo. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado a todos. Y en esa liberación, habíamos encontrado algo mucho más valioso que cualquier herencia material. La paz de saber quiénes somos realmente, y la bendición de estar rodeados de quienes nos aman por ello. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más testimonios reales como este. Deja tu comentario contándome si alguna vez descubriste una verdad familiar que cambió tu vida por completo.